Gracias, Silvia Stam, por estas De nada, precisiones que tanto preocupan a la gente. Vamos ahora a otra preocupación. Un incendio hubo en la Reserva Ecológica en la ciudad de Buenos Aires y la gran pregunta que se plantea son dos. Por un lado, ¿qué pasaría si se incendia la Reserva Ecológica? ¿Cuál es el impacto medioambiental en la ciudad en Argentina? ¿Y cuán lejos está Argentina de convertirse en Australia? Estamos en comunicación con Claudio Bertonati, museólogo, naturalista y, bueno, docente universitario. Es además miembro de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, especialista en ecoturismo. Muy buenas tardes, Claudio, por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. Claudio, este incendio que sucedió en la Reserva Ecológica es un llamado de atención acerca de la posibilidad de que esto se pueda convertir, esto fue contenido rápidamente, pero se pueda convertir efectivamente en un problema dado los cambios climáticos, las temperaturas más altas. La advertencia de estos incendios es de larga data. Desgraciadamente, la mayoría de los incendios son de origen humano. En este caso, de ayer por lo menos, hubo 2 focos simultáneos, lo cual es un indicador que es lo más probable que haya sido un incendio provocado por alguna persona o varias personas de manera intencional o accidental. Esto viene bien también para despabilarnos acerca de cuál es el rol de una reserva ecológica, una reserva natural en una ciudad como Buenos Aires. A ver, ¿cuál es ese rol? La mayoría de las personas piensan que estas reservas se crean para conservar solamente la fauna o la flora del paisaje original. No es solamente eso. Estas reservas se crean en defensa propia de la ciudadanía, porque una ciudad como Buenos Aires tiene un déficit muy grande de espacios verdes. Entonces, una reserva como la Costanera Sur, Costanera Norte, el lago Lugano, contribuyen a aliviar ese déficit, reducen el efecto isla de calor, que en estos días lo vamos a padecer. Toda esa masa verde permite capturar partículas contaminantes que están en suspensión en la ciudad. Al mismo tiempo genera más oxígeno, amortigua el ruido, que en una ciudad como la nuestra tiene niveles altos de contaminación auditiva, retiene las aguas de las precipitaciones, de las lluvias, y también ataja las sudestadas, que si no estaría la Reserva Costanera Sur, Puerto Madero no querría pensar cómo las padecería, ¿no? Y también contribuye enormemente a la recreación pública, a la salud pública, a la estética urbana y a la educación ambiental, porque la reserva funciona como un gran aula al aire libre, donde el equipo educativo, es decir, el personal de la reserva dedicado a la educación ambiental, puede dar clases a las escuelas que regularmente visitan la reserva para comprender que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no somos algo ajeno. Claudio, vos fuiste director de la Reserva Ecológica Costanera Sur. ¿Esa reserva se fue construyendo de a poco? ¿Cómo es la historia de ese lugar, que ahora es una vegetación abigarrada, con, bueno, una fauna y una flora rica? ¿Cómo se fue dando y qué impacto, cómo era antes de que no existiera? Lo que hoy es la Reserva Costanera Sur, hace 40 años era parte del Río de la Plata. Las generaciones, 2 o 3 generaciones para atrás, o sea, las de principio de siglo hasta mediados del siglo XX, disfrutaban del Río de la Plata, bañándose, ahí era un balneario, pero la contaminación hizo que se vedara ese acceso al agua. Fíjense ustedes cómo el no cuidar un recurso, no cuidar el Río de la Plata, al que lo vivimos maltratando, hace que nosotros perdamos uno de los servicios que brindaba generosamente, que era desde recreativo. Claro, había playas ahí para disfrutar, esta es la idea. Sí, había playas y estaba ese espigón que llamamos Plus Ultra, donde está el monumento Plus Ultra, donde había como escalinatas, donde ahí la gente disfrutaba del río,
En esa época no estaba de moda ir a las costas de Atlántica. Ahora, Claudio, Entonces, en esa reserva no había vegetación, había arena y aguas. ¿Cómo impacta, en qué sentido mejora el hecho de que hoy haya una vegetación profusa? ¿Y qué perdió en términos climáticos porque ya no hay arenas y playas? claro, bueno, originalmente la costa del Río de la Plata es barrosa, arenosa. eh, Hacia los años 80, cuando se empezaron a construir las autopistas, se hicieron grandes demoliciones y se fueron arrojando los escombros de esas demoliciones, Ajá. describiendo un semicírculo que con el tiempo se pensó hacer ahí una ciudad o un satélite de la ciudad congregando a todos los ministerios, pero como esas ideas de la Argentina que Claro. parecen trasnochadas, quedó abandonado todo eso y el río se encargó de colonizar de vuelta esos bañados, esas depresiones, esas cárcovas que quedaron. Y con el tiempo la naturaleza cicatrizó todo ese paisaje. Ujú. Entonces hoy ese paisaje de alguna manera recuperó la costa perdida, Claro. porque Buenos Aires ha destruido la costa del Río de la Plata Sí, sí. y lo sigue haciendo. Uno puede ir cerca del aeroparque hoy y va a ver cómo seguimos maltratando el río como si no fuera un ecosistema silvestre. Parece que fuera un ambiente que hay que, si pudiéramos llegar hasta la costa de Colonia, lo haríamos. Y eso es Sí. un error, porque el río cumple una función. Nosotros tomamos esa agua, los que vivimos en Buenos Aires y alrededores, tomamos el agua del Río de la Plata, nos bañamos con esa agua, desayunamos con esa agua. Sin embargo, pensamos que el agua viene de la canilla o de una botella del supermercado. Claudio, hay bueno, el ejemplo de Australia ha puesto en el centro del debate público la gravedad de la situación de cambio climático y cómo puede afectar a toda una nación. ¿Hay algún riesgo de que la ciudad de Buenos Aires y eventualmente las zonas boscosas de Argentina se conviertan en incendios inmanejables? ¿Estamos muy lejos de esa realidad? A ver, no, porque nosotros vivimos en el mismo planeta. Ujú. Entonces, ¿qué provoca el cambio climático? Lo que hace es agravar, llevar a un punto extremo los eventos climáticos. Es decir, si hay sequías, van a ser más fuertes, más largas, más violentas. Si hay inundaciones, igualmente van a ser más prolongadas en el tiempo, con mayor violencia y con mayor profundidad. Entonces, frente a este panorama, hay que tener una capacidad de reacción. Nosotros hemos naturalizado los desastres por la televisión o las redes sociales y miramos todo esto, incluso en directo, como si fuera una película de ciencia ficción y Claro. después cambiamos de canal y la vida continúa. Pero la vida no continúa sino más porque en la naturaleza se maneja con causas y efectos. Y las causas que estamos generando se están volviendo en efectos en contra nuestro. Por eso la Argentina tiene mucha tarea por delante, protegiendo lo que le queda a sus masas de bosques y selvas. Pensemos que la Argentina pulverizó en menos de 100 años el 70% de sus bosques y selvas. Hoy nos queda menos del 30%. 70% dijiste en 100 años. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Ahora, una O sea, pregunta, ¿esto tuvo que ver con el desarrollo de las ciudades y el desarrollo productivo? esto tiene que ver con un falso concepto de desarrollo, porque el auténtico desarrollo exige cuidar los recursos que lo sostienen, Claro. los recursos que impulsan y generan riqueza. Si los bosques y las selvas de Argentina generaban riqueza a través de sus maderas o a través de los usos del tanino, es irracional destruirlos. Lo que es racional es aprovecharlos como lo que es, un gran capital que si uno es inteligente, aprovecha retirando los intereses de ese capital sin arruinarlo. Claro. Pero las malas administraciones crónicas que hemos tenido en materia económica, financiera y ambiental, que va todo de la mano, genera este saldo donde la Argentina está prácticamente fundida, no solamente desde lo monetario, sino también desde lo ambiental. Todavía O sea, un tenemos recursos capital para salir natural que se adelante. está agotando, no se está preservando para aprovecharlo también en términos de desarrollo económico. Esta es la idea. Así es, porque yo no estoy diciendo que no hay que tocar la Claro. naturaleza, lo que digo es que hay que aprovecharla sabiamente, inteligentemente. Ahora, Claudio, un Digamos, país como un ganadero, Australia tan desarrollado,
Estamos viendo las consecuencias de los incendios en Australia y el impacto irreparable en la naturaleza. Si un país como ese no ha logrado preservar de manera sustentable su naturaleza, ¿Argentina es capaz de hacerlo? ¿Podrá ser capaz de hacerlo? Tiene que ser capaz. No poder seguir con esta incapacidad crónica que venimos arrastrando implica caer en un pozo mucho más profundo, donde va a haber mucho más pobres e indigentes. Si en la Argentina de hoy no hay más pobres e indigentes, es porque todavía quedan peces en los ríos, todavía quedan animales en el monte, todavía queda madera en el bosque, a lo cual la gente pobre recurre a esos recursos, a las plantas medicinales, no va a la farmacia, va a recoger esas plantas medicinales y se cura con eso, se alimenta con eso, pero si no lo cuidamos, digamos, viene un panorama peor. Yo soy optimista en un punto, pensando, yo por algo doy clases, porque creo que la gente puede cambiar, que la gente puede aprender, y la desdicha es pedagógica, sábado. Entonces estos sacudones que estamos observando por distintos medios, nos tienen que llevar a replantearnos cómo estamos administrando los recursos y qué es el auténtico desarrollo. Decimos que Australia es un país muy desarrollado tecnológicamente, muy desarrollado en materia de acceso a recursos, pero ojo, no ha sido muy bien desarrollado desde lo ambiental. Muy porque claro. Es un país... Sí. ¿Perdón? No, me decías, ¿por qué es un país? No, es un país que en los últimos años ha venido apostando al carbón, ¿no? Fingiendo demencia, creyendo negando el cambio climático, como lo ha hecho su primer ministro, y ahora el boomerang le pegó en la cara con toda la furia a él y a todos sus compatriotas, con lo cual yo digo, una mala política, no solamente ambiental, una mala política, incluyendo lo ambiental, provoca esto, la desestabilización económica, las pérdidas que van a tener que afrontar, Claro. con lo cual Es un problema sistémico, queda clarísimo, Claudio. Esperamos tenerte aquí en la repregunta en el piso para seguir profundizando estos temas que finalmente han logrado instalarse en las agendas de la discusión pública y atravesar todas las otras cuestiones. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, cambio de tema. El presidente electo de Uruguay,